Muy bien, amigos, volvemos al aire. En este bloque vamos a hablar de salud, como lo habíamos anunciado. Estamos acompañados por la doctora Fernanda Peinado, quien es subsecretaria de Promoción de Salud. Está también con nosotros Fabiana Vaca, su directora de Epidemiología. Y está también Omar Gutiérrez, director de Sanidad en la provincia de Jujuy. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no se podía estar tranquilo, digamos, ni enero ni febrero, digamos, nos explotó este tema. ¿Cómo está Jujuy en este tema? Y hoy Jujuy está bien trabajando hace ya más de un mes atrás con la construcción de los distintos comités. En un principio habíamos formado un comité que era justamente de salud, liderado por supuesto por el doctor Pure, y después se hizo un comité ampliado en el que vinieron muchos actores para hacer la pausa. Bueno, vamos a la pausa. Solucionado el pequeño desperfecto técnico, bueno, volvíamos con la pregunta, ¿cómo está Jujuy, digamos, en el tema coronavirus? Estábamos hablando, doctora. Bueno, Jujuy viene hace un tiempo atrás, como mencionaba hace ratito, hace más de un mes que se confeccionó un comité de coronavirus. En realidad esto es muy dinámico, así que vamos recibiendo mucha información en forma diaria, nutriéndonos de muchas cosas que vienen pasando en el mundo, y hoy empezando a transitar ya una cuestión que ya está en la Argentina. El comité ese, después se hizo un comité ampliado donde intervienen muchos más actores a los efectos de poder dar respuesta, entendiendo de que esto nos transversaliza a todos, no es solamente hoy salud, sino que hay un montón de dependencias de otros ministerios que están involucradas. Así que sí, por supuesto, preocupados, la verdad que sí, en un estado de alarma, preocupándonos del tema que hoy día es complejo, que está en la Argentina y que estamos viendo de que la potencialidad que tiene es muy grande. Aparte, es muy dinámico, ¿no? Porque yo puedo tomar una decisión hoy en función de lo que está pasando y en 24 horas cambio todo, digamos, porque nos salta un caso acá en Jujuy y todo lo que venimos programando, hablando, toma una dinámica distinta, ¿no? Nosotros en ese sentido lo que venimos haciendo es trabajando según diferentes escenarios. Si vos vas siguiendo desde el inicio cómo surgió esto y cómo se fue expandiendo a nivel mundial, cómo fue apareciendo de un lado al otro, no es el mismo escenario en ese momento que hoy y no va a ser el mismo hoy que dentro de un mes o dentro de 2 meses. Nosotros podemos anticipar esa situación. Vamos viendo qué pasa en los otros países y vamos viendo lo que nos sucede a nosotros. Por ahí la gente quiere que se tomen todas medidas de golpe porque lo vieron en la televisión o vieron en algún video que circula. Es un error, ¿no? Claro, nosotros no estamos hoy en una etapa en la cual tengamos que estar cerrando escuela, poniendo gente custodiada en la casa, nada de esas cosas. Nosotros tenemos un momento epidemiológico hoy donde tenemos la introducción de casos de coronavirus que ya despierta toda esta preocupación, esta alarma, pero que están restringidos en este momento porque son casos importados. Dentro de un tiempo ese escenario puede variar y tomaremos otras decisiones diferentes a las que estamos tomando ahora. Hoy hablaba con gente de la universidad, porque la UNSA cerró, ¿no es cierto?, en Salta por 2 semanas. Entonces hablaba con la gente de la Universidad de Jujuy y ¿qué me decían ellos? Que ellos han tomado una decisión, de acuerdo a lo que dice el CIN también, con el Consejo Interuniversitario Nacional, donde el rector de Córdoba es el que está en contacto diariamente con el ministro de Salud de la Nación y coordinan qué medidas van a tomar y bajan la línea, ¿sí? Pero que de ahí en más, la Universidad de Jujuy creó un comité interno también
con médicos que trabajan en la universidad, está el doctor Beloni, o sea, hay una serie de médicos que están, donde van haciendo un monitoreo diario de qué pasa. Pero la UNSA dice, cierra ahora. Ahora, ¿vuelven cuándo? El 25 de marzo. Y nosotros no sabemos si el 25 de marzo vamos a tener que cerrar. Claro. Porque con la evolución que tiene, hoy no tenemos ningún motivo para hacerlo. Pero no es de extrañar que haya un motivo la semana que viene. Dice, pero tomar una medida hoy en función de algo que no está. Que fue una medida preventiva lo que tomó la Universidad Nacional de Salta. Y de hecho, ayer en comunicación telefónica, por videoconferencia con el ministro de Salud de la Nación, todavía no hay una decisión de cerrar eventos de estas características y tampoco las escuelas. Esto es importante. Que algunos países lo hayan hecho como una medida no, en realidad lo que nosotros también tenemos que decir es que esto que decía el doctor Gutiérrez, que los momentos van cambiando día a día y el panorama, no es lo mismo decir tenemos un paciente sospechoso que tenemos toda una escuela sospechosa. Claro. Hoy no tenemos ese panorama, la previsibilidad de que eso pueda pasar, eso es posible, ha pasado en otros países, hoy no es lo que se va a hacer. Sí, uno debería ir recomendando que la gente no genere eventos masivos, ¿no? Porque nosotros hoy hablamos de coronavirus, pero estamos entrando en la época estival donde vamos a tener gente con enfermedades respiratorias que no necesariamente van a ser coronavirus, y para evitar esta angustia de la persona de poder definir si es una cosa u otra, lo que uno recomienda en general es evitar los eventos masivos. Este coronavirus es un ataque mucho más fuerte, digamos, un virus más agresivo, porque nos pasaba otro con la gripe A, por ejemplo, de esta manera, de esta magnitud. Esto es relativo, porque en realidad el coronavirus que tenemos ahora es un nuevo virus dentro de una familia. En esa familia de coronavirus ya tuvimos otros antecedentes, uno se llamaba MERS, otro que se llamaba SARS, que daban unas neumonías muy severas. Comparadas con estos virus anteriores, no es tan peligroso. Los otros tenían tasas de mortalidad mucho más altas, pero se transmitían menos. Este virus nuevo que tenemos se transmite más, pero la tasa de mortalidad es inferior. Comparado con la gripe, con la influenza, que es lo que sucede siempre, que inmediatamente uno trata de compararlo hacia una enfermedad respiratoria con la influenza, también hay que tener cuidado con el concepto, porque en realidad esta enfermedad aislada solamente por su tasa de mortalidad, su tasa de letalidad, es decir, de cada 100 personas, cuántas de ellos se mueren, digamos, es 10 veces superior a la influenza común, a la influenza estacional. El tema es que tenemos muchísimos casos de influenza, hay millones de casos y por lo tanto las defunciones por influenza también son muy grandes. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a depender de cuál sea la magnitud, qué tantos casos lleguemos a tener el día de mañana para poder establecer con certeza de cuántos muertos podemos llegar a tener. El hecho de que termine el verano y puedan llegar los primeros fríos, digamos, ¿juega negativamente en esto? Sí, en general sí, eso es válido para todas las enfermedades respiratorias en general, porque en la época del frío, en la época invernal, la gente tiende a permanecer encerrado, no ventila adecuadamente los hogares, por ahí pasan del calor al frío, entonces favorece esto el tema de la transmisión de las enfermedades respiratorias en general, y en este sentido también va a ser por ese mecanismo de transmisión un problema con el coronavirus. Y por otro lado, también cuando nosotros tengamos esta situación circulando entre nosotros va a ser bastante complicado poder diferenciar el cuadro clínico, porque los síntomas son comunes, son similares a los de un resfrío común, a los de un cuadro gripal, o pueden avanzar hasta una insuficiencia respiratoria severa. Estamos muy cerca de llegar a la época de vacunación antigripal. De hecho, en esta empresa, por ejemplo, ya nos revisaron todo quién va a vacunarse y quién no, para hacer los pedidos correspondientes, digamos. ¿Esto favorece también, o sea, que la gente esté vacunada contra la gripe? ¿Ayuda en el caso del coronavirus? Es importante que la gente esté vacunada, es una indicación muy importante, pero la vacunación involucra a los grupos de riesgo. La vacunación para influenza no es para todas las personas, es para aquellas que tienen algunos grupos de riesgo que ya todos los años son los mismos, que ya los conocemos, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas que tienen comorbilidades, los niños pequeños, y es importante que estén vacunados, pero esa vacuna sirve para la influenza, no ejerce ningún tipo de protección contra el coronavirus. Pero una cosa es tener cuadros respiratorios por coronavirus y otra cosa es tener cuadros respiratorios por coronavirus más influenza grave. Por lo tanto, es importante la vacunación. De hecho, la persona que ha muerto de 63 años de edad, pero se juntaron una serie de patologías, digamos, la diabética también, la hipertensa. O sea, lo que nosotros tenemos que decirle, y esto es muy importante, como uno transmite a la población, es que
este tema que dice el doctor Gutiérrez de los grupos vulnerables, ¿sí? Hay grupos vulnerables porque tienen muchas enfermedades, diabetes, hipertensión, obesidad, y hay otros grupos que son vulnerables por la edad y por el estado gestacional, en este caso las embarazadas. La vacuna que baja en general todos los años para la gripe no es de uso masivo, no es que vamos a generar un caos de la gente peleándose en las calles por la vacuna, esto también hay que decirlo. Es importante destacar que en los lugares en donde se ha documentado el fallecimiento de alguna persona hay asociada enfermedades como las que acabo de nombrar, por lo cual en general no es que mueren todas las personas. Esto también es importante para transmitir a la población, es que un paciente bien cuidado, controlado, medicado como corresponde, disminuye los riesgos de poder tener una complicación. Entonces, cuando ayer nos decía el ministro de Salud de la Nación que es posible que la segunda quincena de marzo estén trayendo, o sea, una distribución de las vacunas para evitar la gripe. Pero esto no va a ser tampoco una vacunación masiva para toda la población de Jujuy. Sino para los de riesgo. Solamente grupos de riesgo. Hoy se habilita un 0800, o sea, se va avanzando en este tema. ¿Qué le decimos a la gente que tiene que hacer? A mí me tocó el día domingo, por ejemplo, una persona consultar, había llegado de viaje, de un lugar de afuera, digamos, tenía que ir a la escuela, la madre tenía que ir a trabajar, el contacto, porque claro, uno de repente reacciona bien, digamos, el contacto fue con el doctor Julio en el acto dio lo que tenía que hacer, comunicó a escuela sin que cunda el pánico, no había ni siquiera había síntomas, digamos, pero la gente, claro, cuando viene de allá, lo mejor que puede hacer es la consulta y se lo resolvió fácil, pero ya hay un protocolo de eso, ¿a dónde tiene que recurrir la gente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ha habido un protocolo, efectivamente, porque esta situación que nos está pasando a nosotros es algo que está sucediendo en todos lados, digamos, y es lo mismo que ha sucedido en otros países, por lo tanto son lecciones aprendidas que hay que capitalizar. Y en ese sentido, sabemos que una persona que en este momento viene de viaje de una zona con circulación de virus, de coronavirus, tiene que seguir una serie de recomendaciones. En ese sentido, lo primero es la detección de la sospecha de la enfermedad. Si tiene fiebre, si tiene síntomas respiratorios, eso es lo que nosotros consideramos un caso sospechoso y por lo tanto, como vos contabas, hay una línea 0800 que ya está habilitado el teléfono y que ya va a haber una persona contestando del otro lado para orientarlo, para saber qué es lo que tiene que hacer y para activar el protocolo de atención, de derivación, de todo en caso de que sea necesario. Y por otro lado están las personas que no estuvieron en contacto con nadie con coronavirus, simplemente anduvieron por ahí, pasearon, estuvieron y vuelven al país y se hizo un acuerdo, se reunió la gente del Ministerio de Salud con la gente del Ministerio de Educación, con la gente del Ministerio del Trabajo y acordaron en conjunto dictar normativas para estas personas. Entre ellos, la persona que viene de estas áreas debe hacer una especie de cuarentena, debe estar en su domicilio durante 14 días, no tiene que concurrir a trabajar, no tiene que concurrir a la escuela. De esta forma los protegemos a ellos y protegemos al resto de la población, ya sea escolar o la gente del trabajo. Se han identificado 8 países, ¿no?, que son los que están marcados en esto, digamos, ¿no? Sí, hay 8 países puntualmente. A ver, Alberto, me parece que es significativo también decir, porque nosotros vamos a tener gente que ha venido desde afuera de los países en donde hoy hay circulación viral. Estar en cuarentena significa estar dentro del domicilio. No ir a trabajar, no ir al colegio, pero hacer trámites, salir a la calle, eso no es estar en cuarentena. De hecho, acá hay dos cosas, o sea, una es cuidarlo al paciente, en este caso al que podría ser el posible paciente, pero particularmente evitar en el caso de que podría esta persona ser positiva para el virus, que disemine. El doctor comentaba la posibilidad de la contagiosidad. Entonces, a las personas que se las está llamando, de hecho la doctora desde epidemiología hacemos el seguimiento de los contactos de las personas que viajaron y de la misma persona que viajó si no tiene síntomas. Se hace un llamado diario, un mensaje, o se pide la colaboración a Atención Primaria de la Salud para que visite el domicilio. Si llegara a presentar síntomas, se activaría el protocolo. Si no, se lo va a seguir por 14 días diariamente preguntando, ¿tiene síntomas? ¿Hay fiebre? ¿Alguno expresa alguno de los síntomas que le describimos al comienzo? Y lo vamos a seguir desde epidemiología a todos durante 14 días. El 15 días está descartado. ¿Y se lo mantiene en la casa? El aislamiento domiciliario es una responsabilidad personal. Algunos que se sienten bien, la mayoría te dice voy a ir a trabajar normal, pero el riesgo para sus compañeros, si tiene un periodo de incubación de 1 a 12 días,
después tenemos que buscar contactos laborales, se amplía, o sea, es una responsabilidad el quedarse en la casa, lo tiene que hacer. Ahora, cuando se detecta el coronavirus, ¿sí o sí internado? ¿Necesita internación sí o sí? Eso depende de lo que hablamos hace un rato, que yo te contaba de distintos escenarios epidemiológicos. Las medidas que se van dictando y que se van tomando también obedecen a esos distintos escenarios epidemiológicos. Nosotros hoy en día tenemos una capacidad de respuesta del sistema de salud, de acuerdo a la organización que planificamos, para este momento, y dentro de un tiempo eso va a variar. Hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud recomienda que todos aquellos casos sospechosos o confirmados de coronavirus sean internados. Más allá de que tengan o no tengan un criterio clínico de gravedad, digamos, que requieran realmente la internación, más bien desde el punto de vista epidemiológico, para tenerlo contenido, resguardado, para evitar la diseminación. Pero al mismo tiempo se plantea un escenario 2, digamos, en el cual ya excedamos la cantidad de casos, la capacidad de respuesta del sistema para tenerlos a todos internados, y en ese caso ya se pasará a otra instancia en la cual se hará la internación domiciliaria de esta persona o el seguimiento domiciliario de esta persona, que en realidad no requieren internación desde el punto de vista clínico. Esas son las cosas que nosotros vamos viendo, con un ojo miramos el presente y con otro vemos el futuro, vamos viendo qué nos va a pasar más adelante para estar preparados y adaptarnos. Que el hecho de que China hable hoy de que tiene controlado, digamos, la epidemia, ¿es bueno o malo? Es una buena noticia, pero hay que ser precavidos también con la información. China ha tomado una serie de medidas que son impracticables en la mayoría de los países occidentales. Claro. Nosotros tenemos otros sistemas de gobierno, tenemos otro tipo de manejo de los derechos de las personas. Te meten preso, digamos. Claro, no, hay cosas que nosotros no podemos aplicar. Más allá de la tecnología, pues a todo el mundo le llama la atención la tecnología más que otra cosa. Es decir, han levantado un hospital en 10 días y lo han han levantado un hospital en 10 días y se le ha caído un edificio donde estaban... Claro, un hotel en el cual estaba cerrado, ¿no? Exactamente. Entonces, miremos lo otro también. Vemos que ellos han tomado una serie de medidas que por ahí nosotros no podemos... Sí, hoy mandaron un mensaje muy fuerte al mundo entero, digamos. Xi Jinping visitó Wuhan, el lugar donde más contagio hay, y hizo una visita, digamos, como diciendo, ya estamos. Quieren transmitir esto, digamos, ¿no es cierto? O sea, ahora, como hecho real, da la sensación de que por lo menos han logrado frenar mucho, digamos. Sí, la notificación indicio, de los casos diariamente se ha desacelerado y se están notificando menos. Lo que está sucediendo como contrapartida están aumentando en todo el resto del mundo. Bueno, nosotros decimos que, a ver, en esto de la responsabilidad social de cuál es el rol que va a tener cada uno de los ciudadanos, digo, a nivel mundial, pero particularmente en Jujuy, ¿qué hacemos para ayudar a que esto no se disemine? Sabemos que no es el total de personas contagiadas, en el hipotético caso de que hayan muchas personas, van a complicarse, hay personas que depende, algunas características personales van a complicarse y otras no, pero sí el contagio es muy importante, entender que va a depender estrictamente de medidas básicas, simples y de poder hacerse, digo, el lavado de las manos, que lo venimos diciendo y que viene desde hace mucho tiempo y que en algunos momentos uno disminuye, pero que deberíamos retomarlo, no solo el personal de salud, sino uno está viendo, empezamos el colegio, los chicos salen al recreo, o sea, hay que pensar de que en cada recreo hay que lavarse las manitos, enseñarle a lavarse las manos, los compañeros de trabajo lavarnos las manos. El tema del lavado de las manos claramente ha mostrado una disminución de la transmisión. Y el otro tema es evitar que las personas que están con patología respiratoria estén en lugares donde pueden contagiar. Claro. Con estas dos medidas que sí la puede hacer cualquier persona que hoy esté viendo el programa, es muy importante los efectos de disminuir la contagiosidad. Me parece que hay países que han, sabes, irresponsable lo que estoy por decir, pero como que hay países que han menospreciado en el inicio, no han tomado las medidas que tenían que tomar. Lo puedo poner como ejemplo a Italia, que ha tenido un crecimiento exponencial de los muertos, y hay otros que han sido mucho más estrictos. Alemania, que no tenía muertos, digamos. O sea, me da la sensación de que hay algunos que han minimizado el efecto y les explotó de golpe, digamos, y hoy están tomando medidas cuando ya tienen el problema mucho más grande adentro, ¿no? Así es, yo creo que el momento para actuar, para informarse, para decidir, para hacer es hoy. Estas medidas que nosotros estamos dando son medidas eficaces, probadas, como dijo recién la doctora, son las que han permitido, por ejemplo, disminuir mucho el tema de la pandemia de influenza. Han sido altamente efectivas en ese momento y continúan siendo efectivas en este momento para todas las enfermedades respiratorias. No nos sirve de nada salir corriendo como locos a ir a comprar un barbijo que no necesitamos y no lavarnos las manos, no toser en el pie del codo, quedarnos en la casa si es que tenemos fiebre, si tenemos catarro.
No cambio de tema, porque hay un problema que lo tenemos acá que es renuente y que me da la sensación que cada vez que bajamos un poco los brazos y descuidamos la prevención nos vuelve a explotar. Y el dengue creo que en la Argentina hoy ha explotado, porque no es un problema de Jujuy, ¿no es cierto? Ha explotado en todos lados y con todo, digamos. Al contrario, yo creo que en Jujuy hemos trabajado desde los servicios sanitarios de una manera mucho más eficiente en el tema dengue que otros lugares de la Argentina. Totalmente, ¿no? Desde que 2 provincias empezaron el 14 de enero, que era Misiones y Jujuy, con un brote, pequeño brote, ahora son 18 provincias con más de 1000 casos. Nosotros al día de hoy tenemos 52 casos total provincial, de los cuales 39 son autóctonos en Yuto, donde persiste el brote. Después el resto de los casos, los 7 casos, son importados, distribuidos en diferentes localidades. Pero se está insistiendo con el descacharrado, con de nuevo vuelvo a repetir la responsabilidad de la gente en la casa de tener el patio ordenado, de no tener recipientes que contengan agua. Es como que hay que insistir siempre, todas las veces, todos los días con ese tema. La vigilancia en Yuto, a pesar de que tiene un brote, está intensificada. La gente no concurre al hospital, entonces lo que se hizo fue que el hospital concurra a la casa, se tome la temperatura y los que tenían mayor de 38 se los llevó al hospital, se tomó muestra y nos dimos con confirmados. Entonces APS, Atención Primaria de Salud, está muy activa y el área de control de vectores fumigando la sospecha, porque se trabaja ante el caso sospechoso, no ante el confirmado. El médico sospecha que tiene dengue, va a APS y va el área de vectores, fumiga, controla febril, domicilio y manzana. Se toma muestras, se ve que es confirmado, se vuelve a fumigar abarcando más manzanas. ¿Cuánto es el área? 300 metros son, ¿no? Si es un sospechoso, es una manzana alrededor del caso. Si es probable, o sea, una prueba positiva, son 4 manzanas, y si es confirmado, 9 manzanas. ¿Cuál es la autonomía del mosquito? ¿Cuánto es? ¿400 metros? Sí, ¿Cuánto es? aproximadamente. Sí. Aproximadamente. Sí. Y como vos ves, es toda una logística, como cuenta la doctora, de trabajo. Es mucho trabajo, es mucho recurso, es mucha inversión. Por esas razones que insistimos con el mensaje a la gente, de tratar de que cada uno colabore en el descacharrado, porque es una responsabilidad personal. No puede pretender un vecino que venga el agente sanitario a limpiarle el patio de la casa, que venga la municipalidad a limpiarle el patio de la casa. Eso no puede ser. Cada una de las personas tiene la responsabilidad en su domicilio, de la cual es el dueño, de eliminar esos criaderos de los mosquitos. Fíjate que insistimos siempre con este mensaje y tratamos de que no se minimice. Como vos decías recién, en este momento estamos hablando de un contexto nacional con más de 1000 casos. Si habla de Jujuy, que tenemos 50, evidentemente los números nuestros son muy pequeños en relación a eso, pero no deje de ser importante. Son números pequeños porque se trabaja activamente de esta forma que está contando la doctora, y podríamos ahorrar mucho de todo este trabajo y este esfuerzo si la gente hiciera diariamente el descacharrado, si es que cumplieran con las normativas que damos y con las indicaciones, rápidamente consultar al médico si tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor en los ojos, en los músculos, tener cuidado si es que se van fuera de la provincia, usar manga larga, repelente. No, en este sentido no hay nada de vacuna para esto. ¿Y el tratamiento que es un tratamiento de acompañamiento, bajar la fiebre, pero no hay tampoco? Son medidas de el aislamiento de una semana usando repelente o con una tela mosquitera si es que necesita internación, pero no recibir visitas, no recibir niños que después. O sea, recalcar eso. Claro. Se le dan las mismas indicaciones para esto. Si vos le das... Pero ¿por qué le visita? Perdón por la ignorancia, pero ¿qué el que tiene paciente con dengue puede ser paciente? No, no, por intermedio de mosquito. Hay que evitar que el mosquito lo pique a él, digamos, para que siga. Exacto. Por eso tener la tela mosquitera. Correcto. Cuando esté en la casa o esté en el hospital, con tela mosquitera. Con tela mosquitera. No, perfecto. Porque no recibir visita, ¿por qué no? Pero en esto también, Alberto, es muy significativo que ya el paciente con dengue sí pasa a un ámbito de salud, en este caso hospitalario, y bueno, y se complica, porque acá también hay que decir, la posibilidad de complicación genera toda una serie de medidas que hay que tomar de soporte dentro del ámbito institucional. Pero todo lo anterior, es decir, todo lo que es la prevención, no es solamente salud, y de hecho comanda esta historia de salud. La realidad es que los primeros días del mes de enero se ha convocado a todas las municipalidades, lo ha hecho el ministro en una convocatoria masiva, y hemos visto que hay
muchos intendentes que han empezado a participar de una manera activa y otros no tanto. Entonces, en el entendimiento de que no es solamente el agente de salud, el agente sanitario que va a la casa, toca la puerta y si te dejan pasar, mira qué es lo que hay con agua, sino que acá hay un gran compromiso que tiene que existir desde la población y también desde las intendencias, porque si bien al final del camino es un problema de salud, inicialmente no es un problema de salud. Y por supuesto que lo hemos tomado en el histórico, venimos generando esto que decíamos, a año vamos a tener momentos en donde haya mayor cantidad de pacientes que en otros. Las medidas son todo el año. Esto que nosotros hoy día podemos visibilizar con 59 casos, la verdad que ha sido un enorme esfuerzo que se viene haciendo desde el área de epidemiología, de sanidad, atención primaria, para poder tener hoy este resultado. Que como vimos, igual va a estar, porque el dengue llegó para quedarse, ¿no? Y no hay una vacuna para esto. Lo que hay es una gran instrucción de la comunidad con el compromiso a mi vecino. Yo no quiero sacar el agua de la goma que tengo en el techo y de pronto no solo me va a picar a mí el mosquito, sino que también me va a picar al vecino y a los que tengamos de acuerdo a la distancia que vuela el mosquito. 15 de enero apareció el primer caso, me decías. 14 de enero. 14 de enero. ¿Medio atrasado o no? No, bien, el año pasado fue un poco más desfasado porque el calor empezó en marzo, las grandes temperaturas, estuvimos un poquito desfasados. Este año en pleno verano. No, Sí. y teóricamente en abril, mayo tiene que bajar, digamos. O sea... Claro, pero hubo un poco de aumento de casos después de carnaval, eso se notó en la curva y bueno, y todavía estamos con esos casos. Hubo un primer brote de 2 barrios desde el 14 de enero, de los cuales se cerraron, y después con estas reuniones masivas volvieron a surgir esta segunda tanda de casos. Cuando hablaste de Yuto, lo tenemos mucho más focalizado ahí, digamos, de los 50 y pico de casos. Totalmente. Tenemos mucho más focalizado. Sí, y queremos controlarlo De hecho, más. ahí hay un brote, o sea, hubo un brote de eso que estás diciendo. ¿Y por qué el carnaval? Porque alguien enfermo con dengue, pero que no tenía mucha sintomatología, pero tenía dengue, se fue a carnavalear, los mosquitos pican y pican a los que estaban carnavaleando. De hecho, por eso hubo mayor cantidad de personas. Si esa persona se hubiera quedado en el domicilio, con las medidas de soporte, con las medidas de aislamiento que dice la doctora, eso no hubiera ocurrido. Con razón mi mujer no me dejaba ir a carnavalear, ¿viste? Yo no sabía cuál era el pretexto. El dengue es Ese el es el tipo pretexto. 1, el que está en Yuto, que no la somete a la persona, no la tira a la cama, hacen como una vida normal, en consecuencia no quieren el aislamiento o no lo hacen. Está. Entonces, eso lleva a que hay que remarcarles el uso del repelente. En Yuto se hizo la excepción de dar un repelente en la familia, enseñarle que cada 3 horas se le dio el repelente por si no había posibilidades de compra. En todo eso estamos y seguimos estando. De todas maneras, ese mismo grado 1, cuando pica a otro que ya tuvo en algún momento, se puede transformar en hemorrágico, ¿no? Es susceptible, sí. Ahora es dengue clásico y dengue grave, ya no se habla. ¿Ya no se habla de hemorrágico? Sí, es un término viejo. Ahora es dengue y dengue grave. Está. ¿Y hemos tenido casos de dengue grave en Jujuy? No, en Jujuy no. En Jujuy no.